Buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Gracias, buenas noches. Muy bien, vamos a empezar entonces. Vamos a compartir, para hacer un pequeño resumen. Yo sé que de cada sesión, pues hay varios días, ¿verdad?, que está entre una y otra, y esto hace a veces que no nos ubiquemos o se nos olviden algunos detalles que pueden ser importantes para darle continuidad a la historia. Así que vamos ahorita a compartir esta página, que me parece es muy, muy importante, porque en este mapa podemos observar cómo estaban ya repartidas entonces las 12 tribus de Israel en lo que actualmente es el país de Israel. O sea, estamos hablando, aquí lo importante, hermanos, es que no lo veamos como una historia que está ahí escrita y ya. Es una historia que está actualmente sucediendo. O sea, esto era lo que ahora es Israel. Son las tierras de Israel. Entonces, como aquí podemos ver, están repartidas, ¿verdad?, entre las 10 tribus. Para hacer este resumen del que yo les hablaba, recordaremos entonces que Dios lo había cumplido todo. Todas las promesas que había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob, Él las cumplió. Entraron 70 personas a Egipto, de las cuales salieron miles de personas de Egipto, con un pueblo ya establecido, un pueblo salvado de una manera milagrosa, ¿verdad? Y anduvieron por todo el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Y entonces aquí está. Este era el tiempo, como lo dijimos la sesión pasada, el tiempo de Josué. Un tiempo en el que todas estas tribus que de alguna manera estaban, eran individuales, de alguna manera, pero había una vinculación muy importante. Y la vinculación obviamente era la ley de Moisés. Todo lo que se había manejado durante el éxodo de esta tribu, ¿verdad? Entonces eso los vinculaba, sin embargo, existía cierta individualidad entre cada uno de ellos. También comentamos que la tribu de Leví no se encontraba con un terreno específico, pues los levitas se encontraban distribuidos en cada una de estas tribus, haciendo su encomienda, su llamado, que era básicamente el llevar toda la parte sacerdotal según lo que se había dado en el desierto a Moisés, llevando a cabo todos estos rituales, holocaustos y todo lo que había mandado Jehová, o Dios, ¿verdad? Muy bien. Todo esto había estado perfecto mientras estuvo Josué, lo recordarán, ¿no? Pero una vez que Josué incluso antes de morir, leímos cómo les hace dos llamamientos. Un llamamiento en general diciéndoles que tienen que hacer las cosas bien, pero otro mucho más grande cuando está a punto de morir en una ciudad que se llama Siquem. Los reúne a todos los ancianos de todas estas tribus, a todas las personas principales de estas tribus, y les dice y les advierte, ¿no?, que si ellos dejan a Dios y se unen a otras poblaciones, como tenemos aquí Edom y todas las poblaciones que están aquí alrededor, Moab, los moabitas, los edomitas, que entonces, pues él iba a empezar a dejar de protegerlos. Durante todo ese tiempo, él había puesto un cerco maravilloso alrededor de ellos, y aunque digamos, los países que estaban ahí con ellos, ¿verdad?, trataban de invadirlos, finalmente no eran victoriosos, sino los que tenían la victoria era la tribu de Israel. Todas estas poblaciones, porque había un escudo específico de Jehová para con ellos, pero sí les advirtió: si ustedes empiezan a mezclarse con los demás poblaciones, entonces ustedes van a poder empezar a desvirtuar lo que él quería, ¿no?, que las tribus de Israel fueran, y a contaminarse con otros ídolos, con otros rituales, con otras culturas, y entonces iban a dejar de ser lo que Dios quería que fueran. Un pueblo escogido, un pueblo santo, un pueblo apartado, que manejara las cosas como Dios lo estaba mandando. Muy bien,
Entonces vimos ahí que algo pasó en esas generaciones donde no se logró transmitir realmente todo lo que era esta apreciación de Dios. ¿Quién era Dios? Dice la palabra y lo leímos, que esa generación, una vez que murió Josué y todos los ancianos que habían estado con Josué, las otras generaciones no habían conocido al Señor de tan cerca, digamos, ¿no? Como que ahí se perdió esa comunicación y entonces ellos empezaron a hacer todo lo que no estaba escrito. Y Josué de alguna manera lo sabía, puesto que les hace en Siquem jurar que no lo van a hacer. Y ellos dicen, no lo haremos, y sin embargo, sucede. Muy bien. Esto es más o menos donde nosotros nos quedamos la vez pasada. Entonces vamos a dar continuidad a lo que viene más adelante. Bueno, también dijimos que Dios había nombrado jueces, ¿no? A pesar de que todas las tribus, o algunas de estas tribus, algunas estaban pecando, unas en más proporción que otras, Dios había mandado jueces. Y al mandar jueces, todo esto ya lo comenté ahorita, es parte del repaso. Estos jueces tenían una función muy importante, que era, como su nombre los dice, ellos exhortaban, ellos juzgaban la conducta de todas estas tribus a la par de lo que las escrituras decían, lo que la Torá decía. Entonces, hubo un periodo de jueces en donde Dios, en su misericordia, levantaba a estos jueces. O sea, el pueblo ya había empezado a ser invadido por todas las poblaciones de alrededor. Entonces, al empezar a ser invadido el pueblo, al empezar a ser invadido, entonces el pueblo, Dios veía la aflicción que estaban pasando porque eran esclavizados, eran martirizados, empezaban a ser más idólatras, lo dijimos, y entonces empieza una línea distinta, un manejo distinto que hace Dios, nuestro Dios, que es levantar estos jueces. Hubo en total 15 jueces. El 15º fue Samuel. Está aquí. Entonces, Samuel es una figura que realmente yo no le había dado la importancia que tiene, no sé en el caso de ustedes y sus lecturas, la lectura que ustedes han hecho de la Biblia, pero Samuel es una figura muy importante en la historia de las tribus de Israel o de Israel, porque él fue el último juez, pero a la vez fue el primer profeta. El primer profeta. ¿Okay? Antes que Jeremías, que Isaías, que todos ellos, él fue el que empezó con esta parte de la profetización y por otro lado termina con el periodo de jueces. Así que lo que vamos a ver el día de ahora es cómo es que termina este periodo de jueces, por qué termina y cómo empieza el periodo de reyes. El rey Saúl, el rey David, con todos sus salmos maravillosos, y el rey Salomón, ¿no? También vamos a ver este periodo de 3 reyes. Entonces vamos a empezar hablando de Samuel. No vamos a manejar mucho más de esta parte de jueces, ni vamos a entrar al que hizo el juez número 5 o el número 6, porque realmente este es el perfil que tenía, ¿no? Levantaba un juez, las gentes se portaban más o menos bien cuando había un juez, pero luego volvían a pecar al morir ese juez y de todas maneras el pueblo seguía perdido, por así decirlo, en estas otras culturas y muchas veces adorando a otros dioses. Entonces, vamos a ver cómo es que surge Samuel. Y su historia es interesante. Nos vamos a detener un poquito en su historia. Aquí lo que puse está un poquito en letras un poco chicas, pero vamos a decir aquí. Dice, bueno, más o menos se calcula que Samuel vivió del año 1040 al 971 a.C. Dice, las circunstancias del nacimiento de Samuel son similares a las de otros grandes personajes de la Biblia, como lo fue Moisés, José e Isaac. Su madre, que fue Ana, era estéril y en su sufrimiento oraba a Dios para que le concediera un hijo varón, el cual ella consagraría a Dios. Su nombre, de acuerdo al texto bíblico, significa porque se lo he pedido a Yahvé. Eso significa Ana.
porque se lo he pedido a Yahvé. Samuel entonces entra a la historia de Israel en un periodo de cambio, que es el que les acabo de comentar. La gente del pueblo de Israel pedía un gobierno más estable que el de los militares de los pueblos vecinos, que se parecieran. No, perdón, más estable que los de los jueces, que los jueces proporcionaban. Esto a razón de los constantes peligros presentados por las ambiciones militares de los pueblos vecinos y también porque ya no querían ser juzgados por jueces. Voy a detenerme un poquito ahí, estoy por empezar el párrafo rojo, pero voy a detenerme un poquito aquí. Esto que acabo de leer, lo que significa es básicamente que entonces el pueblo, como recordará, ya había empezado a ser invadido por otros pueblos. Entonces el pueblo de Israel se empezó a sentir muy vulnerable, afligido, porque veía que llegaban reyes con todo su poderío. Había reyes en los pueblos, en un rey moabita, en Edom, en los asirios después, había reyes con sus grandes ejércitos. Entonces, muchos de ellos, estaba yo leyendo, pensaban que era por eso que estaban perdiendo, que era por eso que estaban siendo invadidos. Entonces, ellos sentían que como ellos estaban organizados, era vulnerable con estos jueces, que no les daba esta como estabilidad, ¿verdad?, a ellos, y que no se sentían con esa fuerza. Pero lo que ellos no recordaban es que si estos pueblos los habían invadido y estaban ganando algunas de estas batallas, no era precisamente porque había jueces. El problema es que Dios había empezado a quitarles ese escudo y esa protección debido a que ellos estaban desobedeciendo algo que incluso habían prometido directamente o jurado directamente a Josué antes de morir. Entonces, ellos sentían que era necesario que ellos también tuvieran reyes y grandes ejércitos para poder para poder pelear y estar a la par de estos países que los estaban invadiendo. Y luego dice aquí, un poquito antes del rojo, y aparte que no querían ser juzgados por jueces. Obviamente la función del juez era exhortativa, la función del juez era de llamarle la atención, de probablemente poner algunos castigos, como tipo holocaustos y todo lo que ellos manejaban, como aparecía en las leyes, ¿verdad? Y esto pues ya a ellos no les estaba gustando, puesto que su conducta estaba dejando de ser la que agradaba a Dios. Muy bien, entonces estos dos factores van a generar que el pueblo quiera reyes. Y es a Samuel, precisamente, el último juez, a quien le corresponde este cambio tan importante en la historia del pueblo de Israel. Entonces, aquí en rojo tenemos, él es el último de los jueces y el primer profeta. Es el que unge a Saúl como el primer rey. Los demás profetas después emularon a Samuel, le copiaron a Samuel, quien usó la fórmula de mensajero, que es la manera de anunciar el mensaje de Dios. Así dice el Señor. Él es el que empieza a hablar de así dice el Señor, es lo que yo encontré. Samuel como profeta autoriza o prohíbe la guerra santa e interpreta la ley. Y durante toda su vida, Samuel gobernó como juez y fue fiel al Señor. Todo Israel se acongojó con su muerte. Entonces, esto básicamente es Samuel. Vamos a ver todos los anclajes bíblicos, porque recordaremos que aquí no vamos a hablar de nada que no esté puesto en la Biblia, en esa Biblia que tienes tú frente a ti, que sea la Biblia que sea de estudio, Biblia normal, Biblia evangélica, Biblia católica, la que sea, vienen estos apartados. ¿Okay? Muy bien. Pues vamos a ver toda esta parte. Esto lo quise poner en azul. Aquí están divididas las tribus, pero aquí lo quise poner en azul porque estamos viendo la unidad. La unidad. Es un solo pueblo que decíamos vinculado, ¿verdad? El pueblo de Israel, pero con esta parte un poquito de ¿verdad? Individual. Cada una de las tribus, pero todos manejándose con lo mismo, de la misma manera. Muy bien, entonces vamos a primera de Samuel 1, 20, 28. Vamos a revisar qué pasa con Samuel. Dice,
Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Creo que es el significado de Samuel. Por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió. Elcana era el esposo de Ana. Todos ellos subieron a ofrecer a Jehová un sacrificio acostumbrado a que se acostumbraban ellos. Pero Ana no subió con ellos, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea después presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino. Y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y montando el becerro, trajeron el niño a Elí. Elí, hermanos, era el sumo sacerdote del templo. Entonces, lo que iba a hacer Ana era ofrecer a este niño, ¿verdad?, a Jehová y a dejarlo ahí con el sumo sacerdote. Muy bien. Por eso es que dice una parte, cuando vimos aquí de Samuel, que su historia se parece a muchas historias de personajes muy importantes en la Biblia, como Moisés, como José, ¿verdad? Historias donde su nacimiento estuvo manejado, ¿verdad?, con circunstancias muy, muy especiales, que obviamente Dios tenía control de cada una de ellas, ¿verdad? Por eso es que Ana se concibe al hijo y Ana lleva y le ofrece al templo con el sacerdote Elí para que él también trabajara ahí en el templo. Muy bien. Muy bien, y entonces cuando lo lleva, ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. O sea, ellos se conocían. En algunos versículos anteriores, ella había ido al templo a orar por tener un hijo y Elí la había escuchado. Entonces ella va y le dice que es aquella mujer, ¿verdad?, que estuvo ahí junto a él orando a Jehová. Dice, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. ¿Okay? Y entonces Ana deja a Samuel pequeño en el templo, ofreciéndolo al Señor para que aprendiera de todo lo que ahí había. Entonces aquí tenemos al profeta Elí y a Ana llevándole al niño. Él es Samuel. El niño crece, ¿verdad?, junto al sacerdote, aprendiendo todos los ritos, todos los rituales, todo lo que se llevaba a cabo en ese tiempo en el tabernáculo. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a ver, ya el niño crece, tuvimos que saltarnos muchos versículos y vamos a otro momento clave, cuando Jehová llama a Samuel. ¿Okay? Entonces dice, Samuel 3, del 1 al 21, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, o sea, le adoraba en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visiones con frecuencia, o sea, no había visión, escaseaba la palabra del Señor. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel, jovencito, ¿verdad?, estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Ahí es donde él dormía, cerca del arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, o sea, acuérdense que están en el templo, ¿se acuerdan que el templo tenía lámparas?
¿no? Todos unos rituales, en qué momento se apagaba, en qué momento se prendía, todo ese tipo de situaciones. Entonces estaba el niño ahí, cerca del arca, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová directamente llamó a Samuel. Y Samuel respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, al sacerdote, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y entonces Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y entonces el joven Samuel se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel nuevamente vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y lo que sucedía, dice aquí la Biblia, y es que Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Entonces no entendía qué pasaba y era que era directamente Dios hablándole, entonces por eso es que iba con él. Jehová pues llamó a la tercera vez a Samuel. Y otra vez, ¿verdad? Él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces Elí, que sí entendía de las cosas de Dios, dijo. Entonces se entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y le dijo, Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Entonces Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, la retiñirán ambos oídos. Le retiñirán, o sea, va a oírse muy fuerte en ambos oídos. Le dice a Samuel que va a hacer algo, una cosa en Israel, ¿verdad? Y quien escuche eso que él va a hacer en Israel, sus oídos le van a como rechinar, ¿no? Muy bien. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Bueno, vamos a ver esto neto, ¿no? Le está diciendo Jehová, ¿verdad? A Samuel está hablando y dice que va a cumplir contra Elí muchas de las cosas que él ha prometido cuando lo desobedecen, porque los hijos de Elí, del sacerdote, el sumo sacerdote, eran sacerdotes también, pero no estaban comportándose bien, ¿no? No eran del agrado de Dios. Entonces yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. O sea, no los había regañado lo suficiente, no les había llamado la atención, entonces no los había estorbado y ellos seguían haciendo lo que quisieran. ¿No? Entonces aquí puse nada más, Elí era sacerdote y tenía 2 hijos sacerdotes que pecaron contra Jehová de muchas maneras y su padre Elí no los corrigió. Muy bien. Entonces todo esto le dice Jehová a Samuel en su llamado. Dice entonces, por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Entonces Samuel estuvo acostado hasta la mañana, después de oír ese mensaje, y abrió las puertas de la casa de Jehová, porque era su trabajo, ¿verdad? Y Samuel temía descubrir la visión a Elí, no le quería decir a Elí lo que estaba pasando. Entonces, llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te hago Dios y aún te añada, si me encubrieras palabra de todo lo que habló contigo. Entonces Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Le dijo todo el mensaje que Dios le había mandado acerca de él y de su casa.
Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Y entonces Samuel creció y Jehová estaba con él. Entonces, este fue el llamado de Samuel. Es en este momento, y él le da el mensaje a él. A partir del 19 nos explica, primera de Samuel, que Samuel creció y Jehová siempre estuvo con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Esto qué quiere decir? No dejar caer a tierra ninguna de sus palabras, que todo lo que él decía, comentaba, profetizaba, como estaba en contacto directo con Jehová, se cumplían. Por lo que todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Aquí es donde empieza esta parte de profetización y que se mezcla con la de juez y profeta. Y Jehová volvió a aparecer en Silo. Y Jehová volvió a aparecer en Silo porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. O sea, Jehová le hablaba y Jehová se le manifestaba también a Samuel. Por eso es que Samuel es un personaje tan importante que yo en lo personal no lo tenía tan presente, ¿no? Como que tiene uno más presente en mi caso, Moisés, José, etcétera, pero él fue un personaje muy, muy importante en la historia de Israel. Muy bien, entonces aquí tenemos a él escuchando al Señor acostado, ¿verdad? Muy bien. Vamos a hablar ahora de Samuel ya grande como juez de Israel. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid. Y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales, o sea, lo escucharon, y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Recuerden que comentamos que uno de los papeles de los jueces, cuando Jehová levantaba un juez, es que lo seguían. Sí, ellos ponían atención en ese juez, lo seguían, pero apenas ese juez moría o algo pasaba, otra vez regresaban. Y dice la palabra que hacer cosas peores, ¿no? Entonces, no fue la diferencia con Samuel. O sea, Samuel era conocido porque dice que Jehová no lo abandonó todo el tiempo ni dejó caer en el piso, ¿verdad? Ninguna de sus palabras. Por lo tanto, todos reconocían que Jehová estaba con él, que su espíritu estaba con él, ¿verdad? Y esto le permitió de alguna manera a Samuel que cuando él profetizaba o exhortaba, fuera escuchado plenamente porque sabían que él estaba en contacto con el Señor. Entonces, también en el caso de Samuel, todos los hijos de Israel quitaron a estos ídolos, ¿verdad? Como en este caso a los Baales y a Astarot, y estaban sirviendo solamente a Jehová. De aquí me paso hasta el 15, porque no podemos poner todo, pero vamos a ver después qué pasó. Y luego dice, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. O sea, él lo juzgaba, ¿verdad? Tenía esta situación de juzgarlo y profetizar. Dice, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, en Gilgal y Mizpa, y juzgaba a Israel en todos esos lugares. O sea, eso quiere decir que él salía del lugar donde vivía, iba y entonces escuchaba lo que sucedía y juzgaba lo que estaba pasando y a la vez él también profetizaba, ¿no? Dice, y ahí juzgaba a Israel y edificó ahí, después volvió a Ramá, porque ahí estaba su casa. Él vivía en una ciudad llamada Ramá. Y volvía ahí, y ahí juzgaba a Israel. O sea, viajaba y estaba en su casa, y en Ramá edificó un altar. Muy bien. Aquí lo tenemos. Juzgando al pueblo de Israel. Muy bien. Vamos a ver ahora, me estoy saltando hasta Samuel 8, hermano, que no es posible poner todo, comentamos, y vamos a ver aquí el momento en que les digo que se hace este cambio de jueces a reyes. Seguía Samuel ahí, él seguía siendo ese último juez, dijimos que era el 15º, fue el 15º juez, él seguía juzgando, ya dijimos,
que era lo que él hacía, ¿verdad? Iba a todos los lugares y luego regresaba a su lugar de origen y entonces ahí puso un altar y desde ahí juzgaba, en fin. Entonces vamos a ver qué pasa cuando se hace el cambio a reyes. Es muy, muy interesante esta parte. Dice. Vale, ¿por qué abuelo? Ya dice tu papá que abuelo, ¿te quitaste los zapatos? Ok, dice, y aconteció que habiendo Samuel envejecido, o sea, ya Samuel era grande, ¿no? Ya lo vimos desde pequeño cuando lo entrega su madre, Ana, y ahora ya Samuel envejecido. Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. O sea, sus hijos fueron puestos también como jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Nuevamente, ¿no? Esa parte que de repente yo cuando leo la Biblia y veo que repiten, digo, ¿qué pasa, no? Con esas generaciones, ¿qué sucede? Que no se logra pasar, a pesar de que Samuel era quien había sido un personaje muy importante, entregado desde su madre a Jehová y había tenido toda esa revelación. ¿Qué pasó entre él y sus hijos? Bueno, yo creo que son cuestiones, ya más lo hemos visto en otras ocasiones, ¿no? Cuando Josué, mueren los ancianos y la siguiente generación, no más para quedarnos pensando en eso, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba? Pero bueno, regresando entonces a esta historia de Samuel y del pueblo de Israel, dice aquí en rojo. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. O sea, el derecho, acuérdense que eran jueces, ¿no? Los que juzgaban. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos ya no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. O sea, aquí pongo en este rojo especial esta parte. Aquí está la petición de parte de todos los ancianos, de todas las tribus se habían juntado, que era lo que se supone que estaban pidiendo. Bueno, ya dijimos, por un lado, los hijos de Samuel no estaban llevando a cabo su papel bien, pero por otro lado tenemos la parte militar, donde veían ellos que estaban siendo ganados por grandes ejércitos manejados por un rey, y ellos sentían que no tenían esto, y se sentían vulnerables, no queriendo reconocer que el problema era de ellos al desobedecer a Jehová y creyendo que era la solución, que hubiera reyes. Muy bien. Dice aquí a esto, pero no agradó a Samuel esta palabra que ellos dijeron, danos rey que nos juzgue. Y entonces Samuel, un hombre de Dios, oró a Jehová y dijo, Jehová a Samuel, esta es la respuesta de Dios, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Qué interesante estas palabras que están aquí, ¿no? En cafecito, porque entonces él le dice, no lo tomes personal, no lo están haciendo por ti, al que están desechando es a mí, ya no quieren que yo sea el rey de Israel, ya no quieren que yo ponga jueces para que los guíe, para que los exhorte, para que los ilumine. No, ya no quieren los jueces ni que yo sea rey. Ahora quieren poner un rey, un hombre rey, ¿verdad? De mi mismo pueblo, pero finalmente un hombre. Entonces, dice Dios, me están desechando a mí para que no reine sobre ellos. Muy bien. Las letras en negro, número 8. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, le dice Jehová, mas protesta solemnemente contra ellos, o sea, que hagan como una protesta, que vaya y les diga de una manera solemne, ¿verdad? Todo lo que él cree que va a acontecer. Dice, y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, a
así hará el rey que reinare sobre vosotros. O sea, esto es lo que Jehová le dijo que tenía que hablar cuando le dice que protestara, que solemnemente que les dijera esto, a ver si querían desistir de su decisión. Entonces, aquí en el 11 dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Les advertía, mira, tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Y los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los petrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará a vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. O sea, la advertencia era muy clara, o sea, era decir, no solamente van a pedir un rey y ya, ¿verdad? O sea, qué maravilla, acuérdense la parte vulnerable, van a empezar a ganar las guerras, no, sino que en el proceso van a perder todo esto, ¿no? Van a ser los siervos, van a tomar lo mejor de ustedes, y cuando estén ustedes en aflicción con sus reyes, Jesús no va a responderles. Esto fue lo que le pidió Jehová a Samuel que les dijera de manera solemne. Y dice el 19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones. ¿Se fijan? Como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. O sea, era esta parte vulnerable, ¿no? Que ellos creían que teniendo rey ya iban ellos a ganar. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y los refirió en oídos de Jehová. Y entonces Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. O sea, los llamó en una convocatoria solemne, les dice todo lo que va a pasar. Ellos no escuchan a Samuel y les dice, ok, va a haber rey. Pero por lo pronto ahorita regresen cada uno a vuestra ciudad. ¿Se acuerdan de las tribus? De cómo estaban, se había dado por Josué la repartición de las tierras. Bien, entonces aquí están en la discusión. Sí, no, queremos rey. Muy bien. Bueno, vamos a ver aquí cómo es la situación. Sabemos todos que el primer rey que tuvo Israel fue Saúl. Así que de alguna manera vamos a entrar a ver esta parte de cómo es que, entre otras cosas, ¿verdad? Cómo es que se nombra a Saúl. Primer rey, ¿no? Después del periodo de jueces. Muy bien. ¿Cuál es la figura central que hace este cambio? Samuel. Último juez, primer profeta del pueblo de Israel. Bueno, dice aquí, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ya está enfrente de Saúl, ¿verdad? No, ¿cómo les puedo explicar? Si me pongo a poner todos los versículos, me encantaría poder poner todos los versículos y poder ir viendo cómo se va llevando a cabo esta historia, pero es casi imposible. Entonces, me salté toda la parte de la elección de Saúl y todo esto hasta el momento, pero ustedes lo pueden encontrar. O sea, aquí está el versículo, o sea, entre el 10 y el 8, de Primera de Samuel aparece toda la parte de cómo es que es elegido Saúl. Dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy,
después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Seiza, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros. Para entender esto que está en azul, tendríamos que entrar a lo que había pasado antes, ¿ok? Muy bien. Diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de ahí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de manos de ellos. Bueno, entonces una vez que es ungido Saúl, ¿verdad? Samuel le da una serie de instrucciones de cosas que tienen que suceder y sabemos que es una de las maneras en que Jehová se maneja, ¿verdad? Incluso también cuando el tiempo, como por ejemplo cuando Saulo de Tarso, también se le dan instrucciones después de que Jesucristo aparece, ¿no? Tienes que ir a este lugar y vas a encontrar unas personas, en fin, es una manera en la que él se maneja, pero tal vez aquí el aprendizaje más importante es el control, ¿verdad? O sea, cómo el Señor está en control de cada una de las cosas que pasan. Y entonces siguen las instrucciones. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos, salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. ¿Okay? Como lo hacían, como cuando bailaba David, ¿no? ¿Se acuerdan? Con pandero, salterio, flauta, bailando, ¿no? Entonces vendrían todos los profetas descendiendo. Entonces aquí, en color más rojo, dice, entonces, en ese momento, en esa como fiesta de profetas, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y tú profetizarás con ellos. Y serás mudado en otro hombre. Ahí viene la transformación de Saúl. Y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano porque Dios estará contigo. O sea, a partir de ese momento, es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, era su transformación, ¿no? Un proceso muy interesante que, bueno, nosotros vivimos cuando nosotros aceptamos al Señor, ¿verdad? El Espíritu de Dios empieza a morar con nosotros, ¿verdad? Y en este caso sucedió un proceso similar en el rey Saúl. Muy bien. Entonces ya en ese momento él sería rey y el Señor estaría con él. Aquí tenemos a Samuel ungiendo la cabeza de Saúl. Bueno, viene todo el reinado de Saúl. ¿Qué sabemos de él? Bueno, que hizo algunas cosas bien, pero otras no tan bien. Y bueno, resulta que en Primera de Samuel 15 nos habla de que Saúl finalmente desobedece y es desechado. Esta parte de la historia la conocemos más o menos porque es donde se encadena, se vincula con el rey David, que lo conocemos muchísimo mejor porque, bueno, él escribió salmos, en fin, porque fue una persona con mucha victoria militar y toda esta situación, ¿no? Entonces dice, Saúl desobedece y es desechado. Entonces dice aquí, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. O sea, fíjense el corazón de Samuel, ¿no? Aquel niño ofrecido por Ana en el templo, ¿no? Se apesadumbra de que Jehová estuviera diciendo que Saúl estaba haciendo cosas incorrectas, ¿verdad? Y clamó a Jehová toda aquella noche. Entonces Saúl dijo a Samuel, bueno, entonces se apesadumbra, ¿verdad? Y todo esto, y aquí me salté hasta el 24, entonces se supone que Saúl y Samuel se reúnen después, y entonces Saúl le dice a Samuel, yo he pecado
pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, las palabras de Samuel, que era profeta y juez, ¿no? Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová, ¿verdad? Que lo perdonara. Y Samuel le respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. ¿Okay? Entonces, esta parte de la historia, pues también ustedes la pueden encontrar, donde hubo un momento en el que tuvo que tomar la decisión Saúl entre el pueblo y Jehová, y él consintió más la voz del pueblo que la voz de Jehová, y esto molestó mucho a Jehová y decide desecharlo, ¿verdad? Y no quiere perdonarlo, porque Saúl todavía quería ir y pedir perdón y adorar a Jehová, pero le dicen que no. Entonces él es completamente, ¿verdad? Saúl desechado por a través de Samuel. Ok. Vamos a ver entonces, hasta ahí termina el reinado de, bueno, vamos a ver cómo termina el reinado de Saúl y cómo empieza el de David. Aquí lo que es muy importante mencionar es que continúa la presencia de Samuel. Samuel continúa, incluso estuvo en el cambio de jueces a reyes y ahora está entre el cambio de Saúl a David. ¿Ok? Dijo Jehová, por eso es la importancia del personaje de Samuel, que yo en lo personal no lo tenía tan claro. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de un rey. O sea, Jehová ya había decidido quién iba a ser el rey, hijo de Isaí de Belén. Muy bien. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. O sea, eso quiere decir que él es desechado, pero Saúl siguió reinando. Saúl sigue reinando, ¿verdad? Y sin embargo, mientras eso sucedía, Samuel tenía que ir con los hijos de Isaí y ungir a David, a uno de sus hijos. Entonces Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí el sacrificio, y yo te enseñaré lo que vas a hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? O sea, recuerden que Samuel era un personaje muy importante, entonces salen todos a recibirlo en Belén y le preguntan con temor si era pacífica su llegada a la ciudad. Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, como Jehová le había dicho, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él, o sea, Samuel, ¿verdad? A Isaí y a todos sus hijos los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Elab y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, Eliab no era el elegido. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda uno el menor, que apacienta las ovejas. ¿No? Fíjense la función.
Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y lo hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, como había pasado con Saúl, el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá, la ciudad donde él vivía. Muy bien, entonces ya en ese momento el espíritu de Jehová estaba sobre David y ya no estaba sobre Saúl. Muy bien. Todos conocemos esa parte de la historia donde cuando Saúl se da cuenta de que esto ha acontecido y trata de matar a David, ¿verdad? No nos vamos a detener en esa parte. Lo importante es mostrar que aquí ya estaba el espíritu de Jehová sobre David. Había sido ungido y escogido, era el menor de todos los hermanos que estaban ahí, pero era el que Dios había recibido. Vamos a pasar rápidamente a cuando David es proclamado rey de Judá. Dice, segunda de Samuel 2:1-7, ya vamos en segunda de Samuel. Dice, después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ya David consultaba directamente a Jehová, ¿no? Dice, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Él seguía todo lo que Jehová le decía. Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él dijo, a Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam, Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron ahí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. O sea, esto es cuando ya David es proclamado rey de Judá, pero primero tuvo que haber muerto Saúl. Y recordarán en algunas películas, pues muerte es bastante trágica, al igual que sus hijos, muere de una manera bastante trágica. Y bueno, mientras tanto, esto sucedía, ya se estaba proclamando con algunas familias, su esposa, su familia y otras familias, por orden de Jehová, ¿verdad? Estos varones de Judá fueron y lo ungieron ahí y en ese momento se proclamó rey sobre la casa de Judá. O sea, había sido elegido por Dios tiempo antes, ungido por Dios, el Espíritu de Dios estaba con él, pero no tenía todavía el nombramiento como rey de Judá hasta este momento, hasta que Saúl murió. Y recordarán que el corazón de David era tan hermoso que cuando incluso estaba siendo perseguido y casi aniquilado, escondido en una cueva por Saúl, Saúl entra y se recuesta en esa cueva y al acostarse en esa cueva estaba cansado, no se dio cuenta que David estaba ahí. David podía haberlo matado en cualquier momento, pero David dijo no, sentía un respeto por él porque él había sido rey, ¿verdad? De los israelitas, había sido rey de los israelitas, nombrado por Jehová. Entonces él decidió no hacerle nada y siguieron persiguiéndole hasta que después sucede una serie de circunstancias y él muere. Y él puede ser proclamado rey de Judá. Entonces ya tenemos, hermanos, dos reyes, uno que ha terminado su función y uno que está iniciando. ¿Ok? La historia de David la conocemos. No vamos a entrar a mayores situaciones porque en el sentido de lo que como lo queremos ver, nos vamos a seguir un poquito más rápido hasta pasar después a Salomón, que es el tercer rey del pueblo. Tengo aquí esto que, vamos a ver, dice, entonces envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl dándole sepultura, es lo que les decía, ¿no? No solo no lo mató en la cueva, sino que una vez que lo entierran, él los bendice
y les dice, han sido misericordiosos con vuestro Señor, con Saúl, todavía le da la honra, dándole sepultura. Ahora pues, dice David, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl, vuestro Señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Bueno, entonces, me había pasado a comentar esto, pero bueno, nuevamente es resaltar el corazón de David, ¿no? De alguna manera, por ello es que dice los versículos, no se fijen por la apariencia, le dice a los hijos de Isaú, ¿verdad? Le dice Jehová a Samuel, sino yo me fijo en el corazón. Entonces, el corazón de David era un corazón muy puro, muy agradecido, muy, como les digo, no quiso matar a Saúl, e incluso cuando sabía que lo iba a perseguir y lo sepultan, bendice a los que lo sepultan y les dice que qué bien que hicieron esto con su Señor, ¿verdad? Y que por ello Él va a hacerles bien a ellos. Aquí es importante resaltar que habla de que es la casa de Judá. La casa de Judá, tenemos que recordar, hermanos, ¿se acuerdan de la primera sesión que dijimos que era una de las tribus? No la única. Sin embargo, sabemos que Jesús, que David, ¿verdad? Vienen de la casa pertenecían a la casa de Judá, porque todos estos personajes, tengo una lista con los personajes más importantes de ese momento de las tribus, a qué tribu pertenecían. No la tengo ahorita preparada, pero la voy a traer para la próxima sesión para que veamos cómo esto tiene ya que ver con las profecías que Jacob, después llamado Israel, tenía que ver con aquel Efraín, ¿se acuerdan? Que era José y era José y Judá, como las dos tribus que iban a ser, digamos, no es prototipos, la palabra es como los más importantes. Dentro de estas 12 tribus siempre estuvo Judá, ¿se acuerdan? La bendición, y también estuvo José, pero como José muere en Egipto, dijimos, la que se levanta, ¿quién es? Es Efraín, José y Efraín. Cuando vean en la Biblia José y Efraín, estamos hablando de lo mismo, de lo mismo. Es el hijo aquel, el menor, que Jacobo dobla sus manos, los pone en cruz, porque él tomó la decisión de darle a Efraín el peso mayor de la rama fructífera que se expandiría por todo el mundo. Muy bien, entonces ellos es un protagonista importante y el otro protagonista es Judá. ¿De dónde es David? De la casa de Isaí. Muy bien. ¿Y de dónde será Jesús posteriormente? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta, hermanos, hasta aquí. Yo sé que de repente es un poco tedioso porque estamos hablando de mucha información, pero van a ver cómo poco a poco toda esta información va a empezar a tener un sentido cuando cuando lleguemos ya a los profetas, porque entonces lo que después va a pasar con el reino de Israel es que se va a separar en dos: el reino del norte, el reino del sur, y ahí es donde vienen todas las profecías de Isaías, de Jeremías, Oseas, es impresionante, y todos estos profetas hablando de lo que iba a pasar con el reino del sur y el reino del norte. Y esta información yo estoy segura que va a ser muy nueva para ustedes, y de ahí parten las profecías de lo que está pasando ahorita, porque Judá permaneció, la del sur, la casa del sur permaneció, y ahí está ahorita en Israel, pero la casa del norte, la casa del toro, se expandió por todo el mundo. Y entonces vamos a ver por qué se expandió, cómo se expandió, y toda la implicación que tiene con nosotros ahorita. ¿Ok? Toda la implicación que tiene con toda América, América Latina, América del Centro, América del Norte, con Europa, y cómo esto se va volviendo una profecía real. Así como se profetizó la vida de Jesús, dónde nacería, cómo viviría, cómo moriría, de la misma manera están profetizados estos tiempos de ahorita de una manera impresionante a través de los profetas. Pero para poder entender lo que los profetas dicen cuando hablan la casa del norte, la casa del sur, todas estas situaciones, necesitamos conocer este antecedente.
Entonces, no me estoy yendo a grandes profundidades, sino estoy solamente señalando lo que es más importante, más relevante, hasta poder llegar a la casa del norte y la casa del sur. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. No, Rose, gracias. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Bueno, entonces aquí tenemos al rey David, ya proclamado rey, ¿verdad? Y como dijimos, no solamente con el espíritu de Jehová, como cuando fue ungido, sino ya teniendo el poder sobre el reino, todo ese reino junto, que aunque eran varias tribus, seguía siendo un reino junto, pero el rey estaba en Judá. El rey estaba en Judá. Déjenme ver nada más si ponemos 88. Quisiera ver, es que es difícil a veces regresarme, tendría que haberme lo traído. El mapa. No, ¿por qué no? Bueno, ok, quería nada más traerles el mapa donde está, donde está precisamente donde quedaba Judá, ¿se acuerdan? Judá va a estar más hacia el sur de todos aquellos distribución de tierras, y entonces resultó que Dios estaba eligiendo a un rey que venía de esa tierra de Judá, no de Gad, no de Manasés, no de Efraín, no de todos los demás, no de Isaacar, no. Resultó que iba a ser ahí. ¿Por qué él iba a ser ahí? Bueno, la profecía, desde Jacob estaba profetizado. ¿Se acuerdan la profecía? Que de ahí sería el cetro, que no sería quitado y que alabado sería por todos sus hermanos. Todo en control, todo en control, todo un plan definido por nuestro Señor. Entonces, imagínense la confianza que tenemos que tener ahora nosotros, ¿no? Porque así como lo hizo, nosotros decimos muy frecuentemente en los, ¿verdad? Los servicios de la iglesia o algo así, que Dios es el Dios de antes, el Dios de ahorita y el Dios de después. No cambia, es el mismo, es la eternidad pasada hacia la eternidad futura. Y con ese detalle que él llevó a este pueblo caminando desde aquella profecía que le dio a Jacob para cada uno de sus hijos, de estos dos protagonistas, Judá y Efraín, que es José, ¿verdad? Desde ese momento, por eso es que David iba a ser de Judá, por ese protagonismo que Jacob le dio a Judá, y por eso es que de ahí iba a ser Jesucristo también. ¿Cuántos años atrás? Cientos, cientos y cientos de años atrás. Ese es el poder de nuestro Dios. Muy bien. Sabemos todo lo que pasó con David, no vamos a entrar a detalle, como les digo, son personajes que son bastante conocidos. Vamos a entrar al momento ya donde David va a proclamar al rey Salomón, su hijo, ¿ok? El tercer rey. Muy bien. Y entonces dice, entonces el rey David respondió y dijo, llamadme a Betsabé, y ella entró a la presencia del rey, de David, y se puso delante de él. Y el rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Esto es importante porque saben que él no se portó muy bien en ciertas circunstancias. Entonces él dice, y el rey juró diciendo, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Había sido perdonado, ¿no? Que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. O sea, en ese momento David iba a proclamar rey a Salomón. No, David no había muerto, sin embargo lo iba ya a proclamar rey a él en lugar suyo. Recordarán que con la historia de Betsabé que hubo, Salomón era el hijo de Betsabé y de David, ¿ok? Por eso es que manda llamar a Betsabé, dice David. Muy bien, dice, y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo,
ya no está Samuel, Samuel ya había muerto, ¿verdad? Dice, y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón y tocaron trompeta y dijo todo el pueblo, viva el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él y cantaba a la gente con flautas y hacían grandes alegrías que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Estaban felices de que Salomón hubiera sido proclamado rey. En ese momento, ungido y proclamado rey. Son dos pasos, ¿no? En el caso de David fue ungido y proclamado hasta tiempo después, pero en el caso de Salomón, las dos partes en el mismo momento. Dice, también Salomón se ha sentado en el trono del reino, y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro Señor, el rey David, diciendo, Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. O sea, estaba ahí enfermo, David, y adoró ahí en la cama. Dice, además el rey ha dicho así, bendito sea Jehová de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. O sea, estaba adorando David y agradeciéndole a Dios que pudiera ver quién se iba a quedar en su lugar, ¿verdad? Y él podía estar ahí presente, lo estaba adorando. Y toda la gente quería al rey Salomón. Todos lo aceptaban, ¿no? Entonces decían, ojalá que su reino sea todavía más grande que tu trono, ¿no? Okay. Entonces fue un momento de fiesta del pueblo de Israel, un buen momento. David dijimos que había sido, bueno, Saúl dijimos que había sido desechado y no fue perdonado. David hizo cosas no adecuadas algunas, pero tampoco podemos ubicar solamente esa parte, también hizo cosas muy buenas por el pueblo de Israel y a diferencia de Saúl, él sí fue perdonado, ¿verdad? Entonces entramos ahorita a Salomón y vamos a ver qué fue lo que hizo Salomón, qué agradó a Dios, no agradó a Dios, qué fue lo que pasó. Aquí tenemos el rey Salomón ya siendo proclamado rey, ¿verdad? Proclamado rey. Muy bien. Ok. Bueno, vamos a ver lo que sucedió con Salomón. Pues resulta, hermanos, que Salomón, después de haber sido, ustedes recordarán esta parte donde fue el más rico de todos los tiempos en Israel, en aquel tiempo, en aquel periodo, ¿verdad? La riqueza, la sabiduría, toda esta parte que conocemos, aquella pregunta que le hace el Señor y que él dice que quiere sabiduría y que eso, en fin, todo esto. Todo lo que él escribió, ¿verdad? Toda la parte, algunos de los salmos, otra parte proverbios y demás. Un rey realmente con mucha sabiduría. Pero resulta que tenía un problema. Uno de los problemas que tenía era precisamente el de sus parejas. Tenía muchas parejas. Y vamos a ver ahí qué fue lo que sucedió. Porque la situación no acabó bien. No acabó bien. Uh-huh. Dice, vamos aquí, ya, o sea, si ustedes quieren leer la historia adelante, yo me fui a la parte donde hay apostasía de su parte, ¿verdad? Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón en Egipto, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres acabaron desviando su corazón. Esta parte de no allegarse a las mujeres la recordarán desde Josué, ¿no?
ahorita con eso terminamos la clase pasada viendo exactamente todo lo que él proclama frente al pueblo, lo pueden volver a revisar. Y después, ahorita lo revisé al principio de esta sesión como una parte del resumen, ¿no? Que hicimos. Era esto importantísimo. Era muy importante para agradar al Señor, para que el Señor siguiera bendiciendo al pueblo y demás. Pero resulta que Salomón llegó a este extremo. 300 concubinas, 700 mujeres reinas, y todas de los países de alrededor, ¿verdad? Incluso hasta Egipto, que está bastante más retirado. Dice, y cuando ya Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces, ya al final, que ya fue el colmo, dice, entonces edificó Salomón un lugar alto, a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente, hermanos, enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. O sea, Salomón no solamente inclinó su corazón con su pensamiento o sus peticiones, sino que llegó al punto, su corazón se desvió al punto de que enfrente de la ciudad santa, enfrente de Jerusalén, él puso estos como especie de templos, ¿verdad? A Moloc y a Amón, que era algo que realmente era una afrenta directa a Jehová, ¿no? Entonces, independientemente de que su padre había sido amado por Dios y a pesar de sus errores había sido perdonado, fíjense cómo la palabra sigue diciendo que no era como el corazón de su padre. Lo dice varias veces, ¿verdad? No siguió cumplidamente a Jehová como Dios su padre. O sea, definitivamente se desvió de una manera impresionante. Y entonces, hermanos, aquí va a venir el problema más fuerte. Que Jehová se enoja tanto que es cuando va a dividir el reino en dos. La casa del norte y la casa del sur. Con todo lo que había hecho Salomón. Vamos a entrar para allá. Bueno, aquí quise poner esta imagen, ¿verdad? Donde está el rey Salomón adorando otras esfinges. Dice, Salomón se había comprometido con Dios a serle fiel y a seguirle todos los días de su vida, pero el rey perdió el respeto por su propia palabra, que es lo equivalente a decir que él perdió el respeto a sí mismo, ¿no? Aquí está adorando a otros dioses. Aquí está también el rey junto con una de sus, pues, o reinas o algo así, pero adorando a otros dioses. Muy bien, entonces dice aquí, y se enojó, vamos a la palabra, ¿eh? Todo es conforme a la palabra. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces. Incluso a Salomón se le apareció 2 veces, ¿no? Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. A mí me impactó cuando yo estaba leyendo esto, porque dije, bueno, algunas generaciones, acabo yo de señalar, pecaron porque a lo mejor faltó esa continuidad que los padres debieron haberle dado a los hijos, o etcétera, ¿no? Pero Salomón, o sea, yo no acabo de entender qué fue lo que le pudo haber pasado al hijo de David, con toda la sabiduría, con toda esa riqueza, con todo esto,
que haya llegado a poner estos altares enfrente de Jerusalén, ¿verdad? Y aparte Dios, todavía en su misericordia, por amor a su padre David, se le había presentado 2 veces, aquí lo dice, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, estoy en lo rojo de arriba, que se le había aparecido 2 veces, y Jehová mismo le había mandado acerca de esto, que no siguiese, estaba dando la oportunidad a dioses ajenos, pero él no guardó lo que le mandó Jehová. Yo ahí no entiendo, pero bueno, así fue la historia, ¿no? Eso fue lo que sucedió. Muy bien. Y entonces dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, ahí está, hermano, en rojo, romperé de ti el reino. ¿A qué reino se estaba refiriendo? Al reino de Israel, a todo lo que es Israel. Estaba hablando de las 12 tribus, las iba a partir, las iba a romper. Todo era un reino, ¿verdad? Todo ese reino lo iba a romper en su reinado. Imagínense nada más. Bueno, dice, voy a romper de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Okay, eso quiere decir, vayamos tomando nota de esto, que Salomón tenía un siervo y iba a entregar ese reino a su siervo. Okay, ahorita vamos a entrar a esos 2 nombres que vienen, que son también muy importantes y que yo no los conocía. Dice, sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David, tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Esto es muy importante. Va a romper el reino, ¿verdad? Vamos a ver que lo va a romper en 2, pero por amor a su padre de Salomón, por amor a David, no lo va a romper mientras él está reinando, sino lo va a romper en el momento en el que empiece a reinar Roboam. Y este es el primer nombre que debemos de tener muy en cuenta en este proceso que vamos a entrar. Roboam es el hijo, o era el hijo de Salomón, en manos de quien el reino se iba a romper, Roboam. Dice el 13 y último, pero no romperé todo el reino, fíjense, sino que daré una tribu a tu hijo Roboam por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. O sea, va a romper el reino, pero no completamente, ¿ok? Vamos a entrar a los siguientes versículos y esto nos va a quedar muy, muy claro. No se preocupen, ¿ok? Aquí está el otro nombre que debemos tomar atención y escribir por ahí. Uno es Roboam, que es hijo de Salomón. El otro es Jeroboam. Hay que anotarlo, Jeroboam, porque Jeroboam va a formar parte del norte y Roboam va a ser parte del sur. ¿Ok? Bueno, vamos a ver quién era Jeroboam, el siervo. Era siervo de Salomón. ¿Ok? Dice, también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. O sea, Jeroboam era, dijimos, siervo de Salomón, pero alzó su mano contra el rey. Vamos a ver por qué. Dice en azul, la causa por lo cual este alzó su mano contra el rey fue esta. Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. O sea, cerró una puerta, a veces un portal muy grande de la ciudad de su padre. Y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Ok. ¿Cuál es la casa de José? Es la misma, dijimos, recuerden, también tienen que tomar nota. José es lo mismo que Efraín, y el decir José aquí está hablando de la tribu de José, pero José muere en Egipto, y entonces es Efraín y Manasés los que son adoptados, pero Efraín tomando una parte más activa. ¿Ok? ¿Recuerdan todo eso? Bueno, vamos a regresar aquí. Este varón Jeroboam, estoy en el verde,
era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José, aquella rama fructífera. Okay, vamos a dejarlo. Seguimos. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, o sea, el siervo de Salomón iba caminando, saliendo de la ciudad de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando, Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, ojo, la rompió en 12 pedazos, 12 tribus. Rompió este profeta la capa nueva que tenía en 12 pedazos, que son las 12 tribus. Y le dijo a Jeroboam, al siervo, toma para ti los 10 pedazos. Ahí se empieza a partir el reino. ¿Ok? 10 pedazos es muy importante. Aquí, y otra parte que la debería haber puesto yo en rojo, es que le dice, le va a encargar el cargo de la casa de José, que es la de Efraín. ¿Okay? Eso también es muy, muy importante, que es los 10 pedazos. O sea, los 10 pedazos. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, entonces, Salomón había visto que el joven era muy activo y ya le había encargado la casa de José. Pero aparte, este profeta Ahías, que se encuentra con él y trae esta capa nueva, se quita la capa, la rasga en 12 pedazos. Y entonces le dice el profeta, porque así dijo Jehová Dios de Israel, he aquí, yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti daré 10 tribus. Entonces, a Jeroboam, y anótenlo por ahí, por favor, se le está dando en ese momento que se va a romper el reino por la desobediencia de Salomón, por haber erigido esos altares enfrente de Jerusalén, ¿verdad? Se está partiendo el reino y a Jeroboam, el siervo, joven, activo, ¿verdad? Se le van a dar la responsabilidad de 10 tribus. ¿Ok? Muy bien, Jeroboam. Vamos a ver qué pasa con el hijo. ¿Ok? Muy bien. Y seguimos. Dice, pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida por amor a David. O sea, no iba a quitar el reino todavía de las manos ¿de quién? De Salomón. No, todavía no, hasta que no muriera Salomón iba a ser quitado el reino cuando se le entregara a Roboam. Dice, por amor a David mi siervo, el cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, le dice, a Jeroboam, las 10 tribus. Es que acuérdense que el reino estaba conformado por 12 tribus. Entonces le está diciendo este profeta Ahías a Jeroboam, el siervo, le voy a quitar a Roboam, no a Salomón, por amor a David, hasta que él muera, sino cuando ya tome el cargo Roboam, su hijo, voy a romper entonces el reino y ya en ese momento te voy a dar a ti 10 tribus. Muy bien. Dice, y a su hijo daré una tribu para que a mi siervo David, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Esto es muy importante. Jehová eligió a la ciudad de Jerusalén, los que lo conozcan, las que van a conocerlo o quienes las han visto en fotos. Esta ciudad se llama Ciudad Santa no porque alguien lo decidió, algún rabí, la costumbre, el no sé qué, el no sé cuánto. Aquí lo tenemos, ¿ok? Dice, porque esta ciudad, le dice Jehová, yo me elegí para poner en ella mi nombre. Por eso es que es una ciudad santa, no por casualidad.
Está en la palabra. ¿Ok? Entonces él está diciendo aquí que a Roboam le va a dar una tribu, que después van a acabar siendo dos, la de Judá y la de Benjamín. No se preocupen, lo vamos a ver con calma. Pero ahorita por lo pronto le está diciendo, mira, a ti Jeroboam te voy a dar 10 y una de las tribus te la voy a dejar a Roboam. ¿Por qué se la voy a dejar a él si no lo merece por su padre de todo lo que hizo? Porque dice, la daré a ti 10 tribus y a su hijo daré una tribu, a Roboam, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, porque Jerusalén era su ciudad, elegida por Jehová, y necesitaba que, por el amor que le había tenido a David, y que David había sido su hijo amado, elegido y muy importante, ¿verdad? De ahí surge Jesucristo, le dice que por eso es que le va a dejar una, pero le va a dejar a Roboam la más importante, que es donde está Jerusalén. ¿Ok? Que es donde está Jerusalén, la más importante. Y a Jeroboam le iba a dar las otras 10. Y entonces en el 37 dice, yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre el norte. Israel aquí ya va a ser como el norte. Son las 10 tribus. Las 10 tribus que se le dejan a, déjenme escribirlo aquí, hermanos, para que lo tengamos bien claro, porque a veces con tanto nombre sí se pierde un poquito. Miren, Jeroboam, ¿ok? Jeroboam es el siervo. Hombre activo, esto y lo otro, a quien Dios decide darle 10 tribus. ¿Ok? Segundo nombre, Roboam, hijo de Salomón. No tengo ahí el acento, discúlpenme, no me voy a poner a buscarlo. Roboam, hijo de Salomón, a quien en esta parte de la palabra nos dice que se le va a dar una tribu. Después vamos a ver cómo se le va a añadir otra tribu, pero eso lo vamos a ver después. Esta es la división del reino. El castigo que Jehová da a Salomón por haber hecho lo que hizo. Pero por amor a David, no lo va a partir mientras Salomón viva, sino lo va a partir hasta el momento en que Roboam tome sea llamado rey. Entonces, por eso es que estos son nombres, son muy importantes. Y aquí, de alguna manera, va a venir lo que viene siendo, ¿se acuerdan de las tribus cuando Jacob le da las profecías? Esta vendría a ser la de Judá, ¿ok? Y esta de aquí arriba, lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Judá, que con 2 tribus finalmente, y esta se le va a llamar la casa de Israel. Ajá. Por eso aquí dice, y tú serás rey sobre Israel, le dice a Jeroboam. Y va a ser casa de Israel y casa de Judá. 10 tribus. Aquí van a ser 2 tribus, más adelantito lo vamos a ver, 2 tribus. Y ahí van a estar las 12 tribus, como el reino se va a partir. Y esto es importante, importante, importante que lo tengan en cuenta porque, por ejemplo, Oseas es un profeta que básicamente está profetizando para la casa de Israel. Isaías para las 2 casas. Jeremías para las 2 casas, pero más en la casa de Judá. Entonces, cada uno de los profetas va a tener más incidencia o más trabajo profético en cada una de estas casas. Por eso es que es tan importante que lo tengan muy, muy, muy en cuenta. Ok, muy bien. Puesta esta anotación aquí. Sí, cuando yo estaba estudiando esto también y elaborando más amigos, decía, a ver, espérenme tantito, déjame ver este nombre. Iba haciendo yo mis apuntes. Entonces, lo quiero hacer para que ustedes también no les va a pasar lo que a mí. Bueno, dice, le sigue hablando, déjenme ver, a Jeroboam, ¿ok? ¿Quién le está hablando a Jeroboam? Vamos a ver si es el profeta, yo aquí ya me lo subí un poquito, o si es Jehová directamente. Creo que es el profeta.
toma de ti los 10 pedazos de la capa, porque así dijo Jehová, Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Sí, parece ser que sigue hablando el profeta. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida por amor. Ok, sí, perfecto. Muy bien. Entonces dice, y si prestares oído, le están hablando a Jeroboam, al siervo, y si prestares oído a todas las cosas que te mandaré, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, no te está hablando Jehová, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y edificaré casa firme, como le edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel, que es la casa de Israel, las 10 tribus de arriba. Aquí Jehová está ratificándole que le va a entregar. En la primera estaba el profeta Isaías, dándole la capa y dándole las 10 partes de la capa. Después, más adelante, no sé en qué momento, ahorita es que no me ubico a veces con esto que tengo aquí arriba, hermanos, a veces pongo seguidos y a veces no están seguidos y me salto. Pero aquí en algún momento ya es directamente Jehová hablándole a Jeroboam, ¿verdad? Y le está diciendo algo muy importante, que él nunca hizo. Jeroboam nunca lo hizo. Le dijo que si él se portara guardando los estatutos y sus mandamientos como lo hizo David, su siervo, Jehová iba a estar con él e iba a edificar una casa firme, ¿okay? Como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Estaba entregando 10 tribus, iba a ser de esas 10 tribus, de esa casa, una casa firme como la casa de David, la de Judá. Dice, y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto, Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Entonces, ¿se acuerdan que esto no iba a suceder mientras Salomón viviera? Entonces, como Salomón peca, Salomón se entera y trata de matar a Jeroboam, pero él huye a Egipto y no regresa hasta la muerte de Salomón. Ok. Entonces ya tenemos dos nombres muy importantes, Jeroboam y Roboam. Roboam, hijo de Salomón, que se queda ahí en Jerusalén. Jeroboam, siervo de Salomón, que tiene que huir a Egipto hasta la muerte de Salomón. Vamos a ver qué pasa en la muerte de Salomón. Dice, los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. ¿Okay? Entonces, este va a ser el momento en el que ya se va a partir el reino de todas las 12 tribus de Israel. Muere Salomón, reina Roboam, y mientras tanto Jeroboam en Egipto, a quien ya se le había profetizado que se les harían dadas 10 tribus con aquella capa. Muy bien. Vamos a ver aquí entonces, esto ya no lo puse con colores, pero vamos a ver aquí cómo es que hay esta rebelión en Israel. Miren, Roboam, que es el hijo de Salomón, se fue a Siquem. Siquem era una ciudad muy importante de reunión de todas las tribus de Israel. Recordarán que incluso Jacob, la segunda reunión donde los hace comprometerse, Jacob, o sea, Jacob, quien entró a la tierra prometida, que antes de morir los hizo comprometerse de que iban a ser fieles a Dios, también los reunió en Siquem. Es una ciudad muy importante al sur del país de Israel. Entonces, Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey.
a la muerte de su papá. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, de las 10 tribus de Israel, y hablaron a Roboam, al nuevo rey, diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Fíjense qué importante aquí. Aquí nos está demostrando que todo aquello que había dicho Jehová cuando ellos querían rey, y que Jehová le dice a Samuel: ve y diles que va a pasar esto, que va a haber yugo, que van a diezmar todas sus riquezas, que las hijas van a acabar siendo como sirvientes, ¿verdad? Y los hijos van a acabar siendo los que llevan la caballería, los van a utilizar para o sea, todo esto. Vemos aquí cómo Salomón lo había hecho de una manera dura, ¿verdad? Porque toda la congregación de Israel, dice aquí, hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora tú, Roboam, disminuye algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Importantísimo, Jeroboam y todos ellos le estaban diciendo: te vamos a servir siempre y cuando tú nos trates de una manera menos dura, ¿ok? Muy bien. Y entonces él les dijo a Roboam: idos, o sea, que se fueran, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón, como diciéndole: ¿qué voy a hacer? Me están pidiendo que tenga un yugo menos difícil, menos duro. ¿Qué voy a hacer? Entonces acude a los ancianos. Acude a los ancianos que habían estado durante su padre Salomón. Y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, los ancianos: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. O sea, si quiere decir que se volviera siervo, es bueno, lo que finalmente debiera, creo que ser todos los políticos, ¿no? Ser personas que están para servir al pueblo. Entonces, lo que los ancianos les dicen: si tú te volvieras a tu pueblo y realmente lo sirvieres, lo ayudaras, lo sacaras adelante, todo esto, ellos te van a servir por siempre. Ese fue el consejo de los ancianos. Pero vamos a ver qué hizo Roboam. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Vamos a ver qué consejo fue el que le dieron, digamos, las personas de su generación. Y entonces él les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Miren, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. ¿Se imaginan? Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Ok, entonces aquí está lo que él le iba a responder al pueblo. Muchas veces me gusta poner colores, pero no lo pude ya hacer. Fíjense, el menor dedo de Roboam
es más grueso, va a ser más grueso que los lomos de su padre. Imagínense, ¿no? Dice, mi padre os cargó de pesado yugo, yo añadiré a vuestro yugo. Si mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Entonces, Roboam, en lugar de seguir el consejo de los ancianos, va a seguir el consejo de sus, de estos jóvenes que estaban en el pueblo. Entonces, al tercer día vino Jeroboam, que se habían ido por 3 días, ¿se acuerdan? Con todo el pueblo a Roboam, al rey, según el rey había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Entonces, esa había sido la resolución que había tomado Roboam, y vamos a ver qué es lo que pasa con Jeroboam y todo el pueblo que estaba ahí, quienes ya le habían dicho que si los ayudaba, los servirían. ¿Ok? Bueno, dice, y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, el que le dio, el que partió la capa, ¿verdad? Entonces, no permitió, recuerden nuevamente, Dios en control, no permitió que Roboam el rey oyera al pueblo, sino que se negara y que le dijera todas esas palabras para que entonces, dice aquí, el profeta Ahías, ¿verdad?, se cumpliera la palabra que se le había dicho a Jeroboam. Muy bien, en el 16, cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, les respondió estas palabras, diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? Acuérdense que David era el abuelo de Roboam. Entonces ellos dicen, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. ¿Ok? Y el hijo de Isaí, ¿quién es? David. Israel, a tus tiendas. ¿Se acuerdan que se iba a llamar casa de Israel? Las 10 pedazos de la capa. Entonces Jeroboam les dice, Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, ¿ok? Se fue a sus tiendas. Al decir que se va a sus tiendas, hermanos, regresa a sus ciudades. Acuérdense que todo eran tiendas, las habitaciones eran tiendas, no había todavía en ese momento construcciones y demás, y todo era con tiendas. Entonces, como cuando iban en el éxodo. Entonces Jeroboam le dice a todas las tribus que se les había asignado, ¿qué tenemos que hacer nosotros aquí? Van a explotarnos más, van a lastimarnos más, van a hacernos más todo esto, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Y entonces le da la orden, Israel, a tus tiendas. Regresemos las 10 tribus que se me fueron asignadas. Muy bien. Y entonces el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel. O sea, gran parte de Israel lo apedreó y murió. Ok. Entonces mataron a Adoram y el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Ahora, así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy, hermanos. Hasta hoy. Por eso es que en Israel solamente está la casa de David, la casa de Judá, y como si se ponen a ver generación tras generación, Roboam acaba siendo parte de esa generación, ¿no? De esas generaciones. A partir de ese momento se dividieron hasta hoy, hasta este momento. Claro que cuando se escribe esto, lo estaba escribiendo ¿quién? Lo estaban escribiendo hace muchos años. Pero yo puedo decir que de alguna manera, por todo lo que vamos a ver más adelante en los
profetas, y ustedes lo van a corroborar, hasta hoy sigue dividido. La casa de David y la casa de Israel. En este momento fue. Dice, y aconteció que oyendo todo Israel, pero que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Exactamente como el profeta de la capa le había dicho a Jeroboam saliendo de Jerusalén, el profeta ahí, algo así, se quita esa capa nueva, la rompe en 12 tribus, le está diciendo que Jehová dice que le va a entregar 10 tribus, ¿verdad? Y que el hijo se va a quedar con una tribu asentada en la ciudad principal, que es Jerusalén, por amor a David. Por eso es que muchas veces vemos ahí el amor a la casa de David, el amor a la casa de David, porque David fue un siervo muy amado por Jehová, ¿no? Y en fin, bueno. Entonces, aquí es cuando se parte el reino hasta ahorita, hasta este momento. Bueno, vamos a ver en este apartado, yo creo que va a ser lo último que vamos a ver el día de hoy, cómo se va a unir Benjamín, porque 10 se fueron con Jeroboam y Roboam se queda con una. Entonces las matemáticas como que no nos salen, son 10 y una, 11. Pero hay una que se llama la tribu de Benjamín, que se va a quedar con Judá, para hacer 2 y 10. Vamos a ver qué es lo que dice. Dice, entonces, Jeroboam se va a las tiendas hacia el norte y Roboam huye de la ciudad de Siquem y se va a Jerusalén a reinar ahí. Y los otros se van a reinar al norte. Muy bien. Entonces, y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín. ¿Ok? Vamos a ver aquí, ya está aquí. Y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros, escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel, o sea, Jeroboam, y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Entonces Roboam regresa a Jerusalén, él solo, y entonces dice, no, o sea, me tengo que unir con la tribu de Benjamín, que eran muchas personas, muchos guerreros, ¿verdad? Y vamos a pelear con Jeroboam, que se fue al norte. Quiero volver a ser un solo reino. Pero por más esfuerzos que él hubiera hecho, no iba a suceder porque ya estaba profetizado por Jehová que se iba a partir el reino. Eso ya estaba determinado por el Señor después de lo que vio que hizo Salomón. Bueno. Entonces, regresamos. La tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Dice, pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín. Ahí ya vemos el vínculo. Y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, no vayáis, ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel, las 10 tribus. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron palabra de Dios, volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. ¿Ok? Entonces la intención de Roboam era atraer nuevamente al reino, ¿verdad? Era atraer nuevamente al reino, pero un profeta, una persona que escuchaba a Jehová, les da la instrucción y ellos deciden quedarse. Pero ahí fue donde se vincula Benjamín, la tribu de Benjamín con la tribu de Judá, porque querían guerrear con los del norte. Y terminamos esta tercera sesión, hermanos, viendo cómo aquellas 12 tribus, en este mapa, que es muy interesante, en este mapa, aquellas 12 tribus se van a volver 2 reinos. Era un solo reino
el cual reinó Saúl, un solo reino, el cual reinó David, un solo reino, el cual reinó Salomón, pero por la desobediencia y apostasía tan enorme de Salomón, Dios, Jehová, decide convertirlo en 2 reinos. La casa de Israel, por eso hay mucha confusión a veces, porque uno cuando lee en los profetas Israel, la casa de Israel, etcétera, uno cae un poco en confusión. Siempre que diga la casa de Israel en los profetas, hermanos, se está refiriendo a esta casa del norte. Y luego va a decir la casa de Judá, que es esta, que son los 2 reinos. Aquí pusimos, era la familia de Jacob, 12 hijos que se multiplicaron y con el pasar del tiempo se formaron 12 tribus. En la Biblia se les conoce como los hijos de Israel o las tribus de Israel. Esto lo puse porque es una manera de diferenciar los nombres. Cuando ustedes vean los hijos de Israel en la Biblia, más bien en los primeros libros, los hijos de Israel o las tribus de Israel, se está hablando de todas las tribus, de las 12, de las que se multiplicaron, a las que les dieron la tierra prometida y estuvieron ahí, ¿ok? Entonces, se les llama hijos de Israel o tribus de Israel. Y estuvieron juntos en un solo reino hasta Salomón. Habían mantenido juntos hasta el final del reinado de Salomón. A partir de aquí, se dividen en 2 reinos, llamados Casa de Israel y Casa de Judá. Y la confusión viene aquí, en Casa de Israel, con los hijos de Israel o las tribus de Israel. ¿Ok? Pero la mayor parte de las veces, los profetas ponen específicamente la Casa de Israel. Si solamente dice Israel, uno tiene entonces que leer con claridad los versículos que está uno revisando para entender el contexto y saber si se está refiriendo a las 12 tribus o a la casa del norte. Pero por lo regular, esto es lo que hace la diferencia y les va a ayudar mucho a identificar. Hijos de Israel o tribus de Israel, las 12. Hijos de Israel o tribus de Israel. Casa de Israel, el reino del norte. Casa de Israel con Jeroboam. Bueno, pues vamos a dejar un tiempecito. La próxima sesión vamos a seguir ya con esto y vamos a ver ya cómo están repartidos y bueno, cosas ya muy nuevas, muy interesantes. Cada uno tiene, la del norte es un toro, la del sur es un león, el león de Judá. Ya aquí, hermanos, está la separación de Jacobo, aquellas profecías de los 2 protagonistas, la casa de Judá, que es la del sur, y la casa de Efraín o de José, que acaba siendo la casa de Israel. ¿Se acuerdan que le puso unas flechas rojas? Esto significa que ya estaba determinado que iba a haber esta separación de los reinos y lo vamos a explicar con calma para la próxima vez y entonces poder entrar a los profetas, que es donde ya vemos las profecías que están ahorita, en este momento, en el 2022, trabajando. Ok, bueno, pues con esto terminamos por el día de hoy. No sé si haya preguntas